Mientras los titulares solo hablan de la desescalada del conflicto geopolítico y de la activación del PUB de Trump, los gestores de fondo están mirando a otros lados. Según la encuesta de Bank of America, donde entrevistó a 210 gestores de fondo que tienen bajo su administración 589 billones de dólares, a estos no solo le preocupa el conflicto geopolítico y los impactos de la inflación, sino que ven como un tercer riesgo potencial el crédito privado. Lo que no te dicen es que probablemente el mercado ya lo ha descontado. Según la acción del precio, si sabes leerla, ya te contó esta historia muchísimo antes que saliera el titular. En este video vamos a hacer un análisis de arriba abajo. Vamos a analizar qué está pasando en el sector financiero. Vamos a analizar qué está pasando en los bancos regionales, que es un termómetro de la salud de esta industria, para entrar luego en la acción del precio de Blue Owl Capital, que es una compañía que está bastante involucrada en este tema, para finalmente ver un índice que creamos con base a las cuatro grandes compañías que forman parte del S&P 500 que igualmente han estado en boca de estos titulares. Así que vamos a compartir rápidamente la pantalla. Según la página web de Fortune, el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, emitió una advertencia con relación al crédito privado. Él dijo que cuando ves una cucaracha, probablemente hay más. Esto salió publicado a mediados del mes de marzo del 2025. Luego, 5 meses después, New York Times saca el siguiente titular: Miedo a las cucarachas en el crédito privado. Esto fue emitido aproximadamente hace unos 10 días. Y el día de ayer, Bloomberg publicó el siguiente artículo, donde las compañías o grandes fondos como Ares y Apollo Capital han restringido la retirada de fondos por parte de los inversores que han invertido en este tema del crédito privado. Ahora bien, vamos a analizar qué está haciendo el sector financiero. Estoy en un gráfico mensual donde tengo desplegada mis medias móviles de 13, 50 y 200 sesiones respectivamente. Entonces, ¿cómo es la tendencia? Bueno, alcista, porque tengo mínimos crecientes y máximos igualmente crecientes. ¿Hay algo de qué preocuparnos? ¿Hay un cambio en la estructura? Oye, no hay máximos decrecientes ni mínimos decrecientes. Aunado que el precio, bueno, está allí justamente, todavía esto no está consolidado, ¿ok? No está confirmado el cierre, esto es un gráfico mensual, pero bueno, en la sesión anterior, en el mes de febrero, el precio cerró por encima de la media móvil de 13, 50 y 200 sesiones, que estas medias móviles están en perfecto orden, es decir, que la de corto plazo es mayor a la de mediano y la de mediano a la de largo plazo. Y las mismas tienen pendiente positiva. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es el mínimo que debemos estar cuidando? Bueno, este mínimo que está, voy a marcarlo aquí, que está aproximadamente entre los 47,04 y 48,41, que es justamente donde el precio lo está poniendo a prueba. Lo voy a resaltar aquí en un color oscuro. Ok, vámonos entonces a un gráfico semanal. Fíjate que en el gráfico semanal teníamos ya señales tempranas de que algo estaba cambiando. Si tomamos, ok, como referencia la última fase correctiva que terminó a finales del último trimestre del 2023, podemos observar que, bueno, sí, el precio estaba en una perfecta tendencia alcista, que había roto múltiples líneas de tendencia, ¿ok? Pero hubo una fase, ¿ok?, donde el precio comenzó a acelerarse, es decir, que comenzó a romper líneas de tendencia de corto plazo. Aquí tenemos una y aquí tenemos dos. Y estaba dejando mínimos aproximadamente a un mismo nivel. Fíjate cómo esta área había servido anteriormente como una fuerte resistencia, donde había mucho interés vendedor que no fue capaz de superar en el pasado y que finalmente en la semana del 23 de junio del 2025 rompió y que retestió una, dos, tres veces
donde empezó a hacer máximos más o menos a un mismo nivel y que finalmente rompió. Sin embargo, una vez rota, duró unas 5 o 6 semanas y el precio se regresó, ¿ok? Y fíjate cómo comenzó luego, una vez rota esa línea de tendencia, comenzó a hacer máximos decrecientes y mínimos igualmente decrecientes, siendo el gran mínimo importante este que está aquí, ¿ok? Donde rompió junto con la segunda línea de tendencia que era como de, sí, vamos a decir que de largo plazo, porque esta línea de tendencia nació a finales de octubre del 2023. Si nos vamos a un gráfico diario, te vas a dar cuenta cómo esa estructura comenzó a cambiar de manera temprana, ¿ok? Pero ojo, no, si eres un inversor de mediano o largo plazo, es mejor o es preferible ver el gráfico semanal. Pero fíjate cómo el gráfico diario también te estaba anticipando que venía una corrección. Fíjate cómo el precio, una vez que rompió, la estructura era de mínimos y máximos crecientes y luego la comenzó a perder y comenzó a hacer, fíjate, máximos cada vez más bajos y mínimo igualmente cada vez más bajo. ¿Ok? Ahora pareciera que el precio se está moviendo en este canal bajista. Hasta ahora la corrección ha sido bastante sana en el sector financiero. Estamos hablando de un 14%. Y fíjate que ahorita pareciera que se está estabilizando. ¿Por qué? Porque fíjate que está dejando mínimos más o menos a un mismo nivel. Igualmente está dejando máximos a niveles de unos de los 50-15 aproximadamente. Entonces, mientras el precio no recupere estos niveles, ¿ok? Y supere esas medias móviles de 50 y 200 sesiones, entonces no planteamos como que o sea, planteamos esto como el escenario más optimista, ¿ok? Como escenario conservador es que el precio se quede aquí un rato consolidado. Incluso puede llegar a la banda de arriba, ¿ok? Y mantenerse allí por un buen tiempo. Y el escenario negativo, aunque esto es un soporte bien fuerte, ¿ok? Es que, por supuesto, esto se ha roto y alcance niveles más bajos de precio. ¿Ok? Este sería nuestro peor escenario. Pero pareciera que el precio consiguió estabilidad a niveles de precios de 48.54, 48.80. Ahora vamos a ver qué está pasando en el sector de los bancos regionales, que es un termómetro bien importante sobre la salud de este sector. Estoy en el gráfico semanal de los bancos regionales, cuyo ticker es KRE. ¿Ok? Tengo las mismas medias móviles desplegadas. Y fíjense cuando vemos este gráfico, ¿ok? Y nos paramos, fíjate que la tendencia es alcista. ¿Por qué? Porque tengo nuevamente mínimos crecientes y máximos crecientes. Y pareciera que el precio está poniendo a prueba esa línea de tendencia alcista que nace en mayo, sí, que nació a principios de mayo del 2023. Ahora, aquí el mínimo importante, fíjate que ya lo perdió. Aquí el precio había subido, retrocedió un poco y finalmente rompió. Y esta zona había sido retesteada múltiples veces. Entonces, acaba de perder hace unas 3 semanas o 2 semanas, perdió ese mínimo y ahora lo que servía de soporte debería fungir de resistencia. Sin embargo, fíjate que aquí hay, vamos a decir, como un área de mucha congestión. ¿Por qué? Porque está la media móvil de 50 sesiones, estamos hablando de 50 sesiones semanales, el precio está por debajo a su vez de la media móvil de 13 sesiones, por allí pasa la línea de tendencia, tenemos esta área de interés. Entonces, mientras que el precio no consolide cierres, ¿ok? Por debajo haga otro mínimo decreciente, no somos tan bajista en este valor.
Y la próxima área importante, fíjate que está justamente aquí, a niveles de precio de 57, 44, 58, 60 aproximadamente, donde coincide justamente esa media móvil de 200 sesiones. Sin embargo, esto perfectamente puede ser una trampa bajista y el precio nuevamente recuperar los 65, 66 aproximadamente. Entonces, como escenario optimista, vamos a ver si esto es una trampa bajista y el precio logra recuperar el área perdida, dado que pasa la media móvil de 50 sesiones y la línea de tendencia de muy largo plazo, o el precio con, confirma esta ruptura y alcanza estos niveles de los 58. Aquí nada más voy a plantear estos dos escenarios, no veo un escenario, vamos a decir, conservador. Aquí voy a ser totalmente binario. Fíjate que cuando vemos el gráfico diario, fíjate que observamos un patrón similar a lo que estaba haciendo el precio en el sector, ¿no? En el que era el XLF. Fíjate que aquí hay una área intermedia, ese rango lo podemos dividir en dos. Aquí voy a cambiar esto de color para que sepa que es un área de muy corto plazo, que fíjate cómo había sido tocada en el pasado y que está retesteando nuevamente, ¿ok? Entonces, claro, en un corto plazo vamos a decir que se pudiera quedar aquí el precio consolidado, que eso es más o menos lo que hemos planteado en el escenario negativo. Ahora sí, vamos a ver qué hizo la acción del precio de Blue Oak Capital, que es una compañía que está fuertemente involucrado en este tema del crédito privado. Pero antes, déjame marcarte cuándo salieron las noticias. Salió el 15 de octubre, es decir, que salió aquí, y la otra salió el 15 de marzo aproximadamente, es decir, aquí en esta vela. Entonces, fíjate, cuando analizamos la acción del precio, oye, venía el precio de una fuerte tendencia alcista, que luego en esta etapa la acción se aceleró, fíjate que rompió líneas de corto plazo, vamos a llamarlo así, de corto plazo, sí, la rompió múltiples veces. Vamos a ver, vamos a dejar a marcar esta segunda línea, ¿ok? Que fue este otro mínimo. Fíjate cómo, estoy en un gráfico semanal, te resalto, de cómo esta área había dejado estos mínimos aquí aproximadamente. Vamos aquí a marcártelo de color rojo. Si no lo ves, fíjate cómo te cambio a un gráfico diario y mira estos mínimos, ¿ok? Que fueron los mínimos que estaba avisando por romper después de haber roto las líneas de tendencia de corto plazo, que los máximos se habían estabilizado, que el precio rompió, pero luego volvió a perder el área. Entonces, esto es lo que se conoce como una trampa alcista. Fíjate que es lo contrario de lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, en este caso, el precio sube, es una vela, fíjate que si descarto lo que pasó después, oye, mira, el movimiento fue fuerte, la ruptura fue importante, es una vela con muchísimo cuerpo, prácticamente el cierre fue muy cerca de los máximos, fíjate que el cierre fue en 26,68 y el precio más alto 26,73, apenas unas 5 décimas, pero luego perdió y se volvió a meter en este rango, ¿ok? Rompiendo la línea de tendencia de corto plazo. Y finalmente rompió esta área, es decir, que esta era vamos a decir que la potencial salida, esta área. Vamos aquí a resaltarla acá. ¿Por qué? Porque aquí pierde, fíjate que no solamente la, pierde esta área, no solamente pierde el último mínimo, sino que cierra por debajo de la media móvil de 50 semanas, que es lo que equivale a 200 días. Vamos a ver un gráfico diario para que lo puedas visualizar. Y fíjate cómo esto era un área importante, ¿ok? El precio aquí se frena, se mantiene ahí unos 3 5 días aproximadamente. La media móvil de 200 sesiones, a su vez, le está sirviendo
de soporte, pero finalmente lo pierde. Y fíjate que cómo intenta recuperar y no es más que esta área que si bien había servido de soporte, ahora sirve de resistencia. Y una vez tocada, el precio alcanzó niveles más bajos. Y fíjate cuando esto ocurrió, vamos a decir que una salida importante fue aquí más o menos el 4 de marzo del 2025. Otra área clave, fíjate que cuando el precio rompe esta línea de tendencia, el otro mínimo relevante era este, ¿ok? Precisamente donde se originaron esas líneas de tendencia al alza y que rompió justamente aquí, que pudo haber sido una falsa ruptura, pero si tú tenías tu stock aquí abajo, probablemente te haya sacado del mercado y si no, te sacó posteriormente, ¿ok? Prácticamente 3 semanas después que había salido la primera noticia. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Fíjate que el precio ha corregido en su totalidad en aproximadamente un 67,70%. En el primer stock aquí estamos hablando casi aproximadamente de un 25 y aquí estamos hablando aproximadamente de un 45. Fíjate cómo el análisis técnico te ayuda a detectar cuando algo está cambiando, ¿ok? Y a prevenir un mayor deterioro de tu posición o de tu portafolio. Ahora, para culminar, vamos a analizar un índice que creamos con base a las compañías que estaban involucradas en este mundo del tema del crédito privado. ¿Ok? Fíjate que en el último artículo habíamos dicho que Ares y Apolo estaban restringiendo la salida y el precio poco había reaccionado. Vamos a compartir rápidamente la pantalla. Fíjate que aquí en la plataforma de Finviz filtré por el índice, el SP500, el sector financiero y la industria de asset management. ¿Ok? Entonces fíjate cómo aparecen aquí los nombres de esas compañías: Apollo Global Management, Ares Management y otras que estaban también involucradas o que estaban siendo protagonistas por los medios, era Blackstone y KKR. Entonces, con base a ello, creamos un índice utilizando estas cuatro compañías y fíjate el resultado. Abajo tenemos a la compañía Blue Owl Capital, pero el análisis muy similar. Fíjate cómo el precio, ¿ok? Había roto líneas de tendencia de largo plazo que nacieron en septiembre del 2022, que el precio se había acelerado, ¿ok? Fíjate cómo aquí en el 31 de enero aproximadamente del 2025, el precio estaba haciendo máximos más o menos a un mismo nivel y esto es lo que se conoce en la parte del chartismo como una figura doble techo. ¿Ok? Y esto eran los mínimos que no podía perder después de hacer esos máximos más o menos similares. Y fíjate que coincide con la ruptura, no solo que perdió el mínimo, sino que también perdió esa línea de tendencia, vamos a decir intermedia, que nació en octubre del 2023. Entonces, en este punto está aproximadamente una buena salida o reducción de exposición. Estamos hablando que esto es aproximadamente febrero del 2025 y la primera noticia salió a mediados de octubre. Luego tenemos la pérdida de la media móvil de 50 sesiones, donde esta era un área también importante que no podía perder y que, bueno, finalmente la perdió rápidamente, la recuperó, pero luego finalmente alcanzó niveles más bajos. Entonces, la segunda salida para reducir exposición o total, o sí, ya prácticamente total o parcial del mercado, era estos niveles. Vamos aquí a marcarlos, donde fíjate que el precio había rebotado y esta área había servido de fuerza vendedora, que el precio pudo sobrepasar, retesteó una vez y no podía ser
otro mínimo decreciente. Entonces, fíjate cómo el mercado en la actualidad, a pesar de las noticias recientes, ya prácticamente no reaccionó, ¿no? A la restricción de retirada de capital de los grandes fondos a los inversionistas, ¿no? Que están colocados en este tipo de instrumento del crédito privado. Fíjate que prácticamente no reaccionó. ¿Por qué? Porque ya ha descontado gran parte de ese daño. Como ves, a pesar de las recientes noticias, el precio no ha reaccionado. Y esto no es casualidad, es porque las noticias son ruido y el precio es quien cuenta la verdad. Si bien los gestores de fondos están preocupados por el crédito privado, ya el mercado ya lo ha descontado. Ya es muy tarde. Incluso el precio lo descontó muchísimo antes en que saliera el titular. Si este video te dio una mejor perspectiva de lo que está pasando en el crédito privado, ya sabes qué hacer. Suscríbete y dale a la campana y nos vemos en otro video aquí en The Stock Pacer, porque aquí queremos que tomes decisiones bien informado. Mi nombre es Eduardo Villalobos, técnico del mercado colegiado y certificado. Y nos vemos en un próximo video.